Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isidro Rentería Reyes y actualmente estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Y en este video le voy a hablar brevemente sobre la mecánica de fluidos, sus componentes y algunos fundamentos básicos de esto. La ecuación de Bernoulli. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Bueno, esta se puede considerar como una propiedad del principio de la conservación de la energía para el flujo de fluidos. El comportamiento normalmente evocado con el término efecto de Bernoulli es el descenso de la presión de líquidos en regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictoria, pero no tanto cuando se considera la presión como una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad, a través de un estrechamiento se debe incrementar la energía cinética AX de la energía de presión. También la ecuación de Bernoulli se expresará como la ley de conservación de la energía mecánica como un líquido ideal en movimiento, la cual se va a presentar en tres formas: la posición, la depresión y la cinética. Como se puede mostrar, aquí está la fórmula que se usa para la ecuación de Bernoulli. El número de Reynolds es un número que se representa con la letra RE. ¿Por qué? Porque es las iniciales de Reynolds y es una cantidad numérica dimensional que establece la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de un fluido en movimiento. Las fuerzas inerciales se determinan mediante la segunda ley de Newton y su aceleración máxima del fluido, como se puede apreciar. Fuerzas inerciales es la densidad del fluido por el diámetro interno de la tubería por la velocidad del fluido, y las fuerzas viscosas son las fuerzas que se oponen al movimiento de este fluido, que se representa como la U, viscosidad de dinámica del fluido. Y así va a quedar, de esa manera queda la fórmula para el número de Reynolds: fuerza inercial sobre fuerza viscosa. El número de Reynolds depende de la densidad, la viscosidad, la velocidad del fluido y de las dimensiones del recorrido de la corriente. El comportamiento de un fluido en función de la cantidad de energía que se disipa debido a la fricción va a depender que si el flujo es laminar, turbulento o intermedio. Por esa razón es necesario buscar la manera de determinar el tipo de flujo. Una forma de determinarlo es mediante métodos experimentales, pero requieren mucha precisión en las medidas. Otra de las formas es determinar el tipo del flujo. Es a través de la obtención del número de Reynolds. Para usar este número de Reynolds y saber qué tipo de flujo, si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo va a ser laminar. ¿Y qué es un flujo laminar? Bueno, el flujo laminar es un movimiento cuando desordenado, estratificado y suave. En un flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas, como se muestra al lado derecho, sin que éstas se mezclen, y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave que se llama línea de corriente. En flujos laminares el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente molecular. Si el número de Reynolds es mayor a 3000, el flujo va a ser turbulento. ¿Qué es un flujo turbulento? Bueno, se le llama así al movimiento de un fluido que se da en forma caótica.
en que las partículas se mueven desordenadamente, y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos no coordinados. Es a diferencia de la laminar, ya que la laminar lleva un movimiento recto y las partículas no se juntan, no se revuelven. En el flujo turbulento, sí. Como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 3000, eso se quiere decir que no se sabe qué tipo de flujo es. Por eso se le llama flujo turbulento observado con una chispa eléctrica, porque no se sabe qué número de flujo es. En la clasificación del flujo tanto laminar o turbulento, se puede decir que cuando es entre dos partículas en movimiento existe gradiente de velocidad, o sea que una mueve más rápido que la otra, se desarrollan fuerzas de fricción que actúan tangencialmente de esas mismas fuerzas de fricción de introducir entre las partículas en movimiento, pero simultáneamente la viscosidad trata de impedir la rotación dependiendo el valor relativo de estas fuerzas. Si se pueden producir diferentes estados de flujo. Las características principales de un flujo turbulento son las partículas del fluido no se mueven siguiendo trayectorias definidas, como ya se dijo. No son las mismas que un flujo laminar. La acción de la viscosidad es despreciable. Las partículas del fluido poseen energía de rotación apreciable y se mueven en forma errática, chocando unas con otras. Como ya les mostré, se chocan entre ellas. Las partículas, cuando entran de un fluido a capaz de diferente velocidad, su momento lineal aumenta o disminuye, y el de las partículas vecinas la hacen en forma contraria. El comportamiento de un fluido en una tubería tiene que seguir un patrón. Primero se empieza con una presión de fondo fluyendo por encima de un punto de burbuja. Sido una fase líquida existe en el fondo. A medida de que el líquido fluye, experimenta una declinación de presión, resultando en la liberación de gas disuelto a fase líquida. El gas liberado aparece como burbujas pequeñas en esta fase y se le llama flujo de burbuja. Después, este flujo continúa, más decrementos de la presión y temperatura ocurren, resultando en la expansión del gas y demás liberación de vapor disuelto en la fase líquida, ya que esto va a crear burbujas grandes que van a comenzar a mezclarse con otras, y entonces se va a llevar a cabo un flujo de bache. Después de esto, los fluidos siguen ascendiendo y la temperatura y presión siguen disminuyendo, ya que el gas va a continuar expandiendo y van a liberar más gas. Entonces se crea un flujo caótico que se le llama flujo batido. Y ya para último, este tipo de flujo va a continuar hasta que se va a liberar suficiente gas para que este empuje al líquido y hacia las paredes de la tubería. Va a hacerse más pequeñas las burbujas, como así decirlo, para que esto se le llame flujo anular. Regresando al número de Reynolds, se descubrió que si se conoce el valor del número adimensional, se puede
predecir el tipo de flujo que se caracteriza cualquier situación de conducción de fluidos. Las pérdidas de energía. Bueno, estas se dividen en dos tipos, que viene siendo las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. ¿Qué son las pérdidas primarias? Bueno, estas son pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la superficie capa límite. Irosamente de unas capas de fluido con otras, que es el régimen laminar. A las partículas del fluido entre sí también se les llama régimen turbulento, ya que estas tienen un lugar en flujo uniforme y por lo tanto principalmente se van a producir en tramos de tuberías de sección constante. Si se supone que una tubería horizontal de diámetro constante D, por la que circula un fluido, puede ser cualquiera, ya sea entre dos puntos 1 y 2, se va a cumplir la ecuación de Bernoulli con pérdidas. Al ser la tubería de sección constante y horizontal, que viene siendo H subíndice 1, 2, va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2 sobre la densidad por la gravedad. También se va a usar la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy viene siendo H, que es igual a F sobre L sobre D por V al cuadrado sobre 2 por gravedad, donde H va a venir siendo la pérdida de carga por fricción, L la longitud de la tubería, D el diámetro del conducto, la V la velocidad promedia y F el factor fricción. ¿Qué es el factor fricción? Bueno, el factor fricción se calcula para tuberías y equipos de bombeo. Se deben tener en cuenta que las pérdidas de energía provocadas sean por la fricción. Estas pérdidas traen como resultado la disminución de presión entre dos puntos del sistema de flujo. Y ya como se viene siendo lo que es el flujo laminar y el flujo turbulento. Las pérdidas secundarias, la ecuación fundamental para estas pérdidas, también es la de Darcy, pero como son secundarias, cambia la fórmula. La fórmula viene siendo esta, que es HRS es igual a L por V al cuadrado sobre 2 por G, que es la gravedad, donde viene siendo HRS la pérdida de la carga secundaria, la L viene siendo el coeficiente adimensional de pérdida de cargas secundarias y la V viene siendo la velocidad media en la tubería si se trata de codos, válvulas, entre otros materiales. Las pérdidas secundarias se producen en transiciones de la tubería de estrechamiento o expansión y en toda clase de accesorios, válvulas, codos, ¿cómo se le llama? Conductos T, todo eso. Estas pérdidas de carga localizadas se determinan de forma experimental. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video y que haya quedado un poco claro en mi breve ocasión. Nos vemos.